charla de este ciclo llamado Ciencia y Espiritualidad, que pretende acercarles contenidos, que busca acercarles contenidos que tienen que ver con lo que las tradiciones de sabiduría siempre nos han dicho y lo que la ciencia hoy avala, confirma, investiga sobre estas mismas cuestiones. En el ciclo de hoy vamos a recibir, estamos honrados de recibir a Alejandro Deschi, doctor Alejandro Deschi, que es por un lado médico con especialidad en ortopedia y traumatología, es máster en psiconeuroinmunoendocrinología y es también profesor de cátedra de la Cátedra de Autonomía de la UNA. Y nos va a presentar un tema más que interesante hoy, que es qué pasa con esto de la sanación energética. Así que bueno, gracias Alejandro por sumarte a este ciclo. Bueno, yo quiero darte las gracias a vos también, que me hayas convocado. Y bueno, y están los organizadores de acá que ya nos conocimos, a Claudio y a Caroline, que bueno, también les quiero agradecer a ellos, bueno, todo lo que estuvimos de alguna manera hablando y desarrollando, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Bueno, y les agradezco a ustedes que también tuvieron la inquietud de venir así a escuchar, ¿no? Antes de dejarlo en tan grata compañía, en tan buenas manos, simplemente recordarles que esta es una charla que, así como viene ocurriendo desde el año pasado y hemos ido pasando por diversos temas, va a continuar hasta fin de año. Son charlas gratuitas, es una por mes, siempre un viernes a la noche, así que chequeen por favor el sitio y el Facebook de la Fundación Columbia, porque ahí van a estar viendo todo el tiempo las próximas charlas y creo que todas van a dar ganas de venir. Así que bueno, ojalá así sea. Disfruten de la charla. Gracias. Tengo acá esto. Bueno, vamos a darle comienzo. No sé si tengo que apuntar. Así, este es el nombre que tiene la conferencia. Yo no se lo puse, pero voy a hacer algunas aclaraciones, ya que, bueno, fue una sugerencia, ¿sí? que recibí y yo dije, bueno, ustedes conocen más a la gente que quiere escuchar esto y llamarlo como les parezca a ustedes. Me pareció que tenía que ver con lo que ellos querían convocar. Entiendo que, bueno, hablar de si existe era una manera de abrir esta pregunta. Me gustaría hacer algunos esclarecimientos sobre la palabra esta energética. O sea, estamos hablando de energía, ¿no es cierto? Entonces, para hablar de energía vamos a tener que hacer algunos esclarecimientos, y estos esclarecimientos se van a sintetizar. Harry Potter. Bueno, sí, a punto. Bueno, y bueno, ¿cómo? Después pruebo. Entonces, me parece que para poder hablar de energía me gustaría que hablemos de qué estamos hechos, de qué está hecho el mundo en el que nosotros vivimos, o nuestro entorno. Y bueno, saben que hubo un desarrollo a lo largo de la historia de la humanidad y a lo largo de la historia de la ciencia nuestra, donde nosotros encontramos ya algunas esencias. Y cuando hablo de esencias, de alguna manera estamos hablando de niveles. Niveles, por ejemplo, si yo voy a hablar de niveles, voy a decir, si yo abro los ojos, veo un grupo de personas. Ahora, si uso un dispositivo como un microscopio óptico de 400 aumentos, y yo uso eso como algo que me ayude a ver algo que no estoy viendo, voy a entrar en otro nivel, voy a entrar en un mundo donde voy a ver, por ejemplo, el polvo ambiental, y voy a ver un montón de familias de bacterias colgadas de una partícula de polvo ambiental haciendo su vida. Y si me apunto a mí a la piel, voy a ver un montón de familias de bacterias que viven saprófitamente sobre mí, ¿sí? Y de esta manera se pueden imaginar ese mundo de los 400 aumentos, ¿sí? Ahora,
nosotros, con nuestra tecnología, pudimos llegar a algo que cuando yo empecé a estudiar medicina estaba en un gran auge, que era el microscopio electrónico, ¿sí? El microscopio electrónico nos lleva a otro nivel porque nos puede dejar mirar a 1.000.000 de aumentos, ¿sí? Entonces, a 1.000.000 de aumentos nosotros podemos entrar en la dimensión molecular, ¿sí? Podríamos decir que si yo mirara esa pared a 1.000.000 de aumentos, vería las moléculas, cómo están entrelazadas, cómo están en movimiento, y yo podría llegar a tener la sensación de que me podría zambullir entre las moléculas. Y alguno de los datos que podríamos agregar es que la relación entre el núcleo de una molécula y los electrones que están volando alrededor de ella es para nosotros, a esta mirada con los ojos, la misma relación que tenemos nosotros con la Luna, ¿sí? O la Tierra con la Luna. Esto proporcionalmente sería la distancia en la que se encuentra un electrón con respecto a su núcleo, ¿sí? A los protones y a los neutrones. Ahora bien, fuimos armando como niveles de los mundos que nosotros podemos ver, o de los niveles que podemos ver visualmente, simplemente por amplificar lo que estamos viendo. Ahora, en vez de mirar ese mundo de lo chiquitito, ¿sí? Ese mundo de esas pelotitas, ¿sí? Que todos los materialistas salieron con una bandera a decir es lo más chiquitito de lo que existe, y si nosotros sabemos cómo funciona ese mundo de lo chiquitito, vamos a entender cómo funciona todo. Y esto fueron algunas de las ideas que tuvo nuestra ciencia en su comienzo. En la medida en que se fue desarrollando nuestra ciencia, también quedó claro que no era lo único que había en nuestro mundo, ese mundo de pelotitas pequeñas, ¿sí? También había un mundo de ondas que se lo fue descubriendo por algunas personas que lo fueron comprendiendo. Entiendo que ahí hay relaciones entre el mundo de las tradiciones y lo que cuenta el mundo de las tradiciones, ya que entiendo que nuestra ciencia, nosotros hoy la podríamos de alguna manera clasificar y poner como si la ciencia fuese una estructura. Podríamos decir que hay una parte de la ciencia que ya fue develada y una parte de la ciencia que todavía no fue develada, ya que la ciencia se plantea a sí misma como la búsqueda de la verdad. Entonces, la ciencia que nosotros conocemos con el método científico es una ciencia joven, tiene aproximadamente unos 300 años, y esto también la pone en esa situación de ser joven y de estar madurando y de ir creciendo y de ir develando cosas que antes no estaban develadas. Ahora, entiendo que el manejo del establishment científico muchas veces se pone un poco soberbio, y esto hace que parezca que lo que ellos dicen sea una verdad absoluta, ¿no es cierto? Entiendo que está muy lejos la ciencia de ser una verdad absoluta, pero también entiendo que usó ciertos aspectos de cualidades, ¿no? Como por ejemplo ser hipercrítica, no confiar ni creer en nada que no conozca profundamente, entendiendo todos sus fundamentos, y entonces esto también la hizo muy creíble, ¿sí? Y hizo que nosotros, que vivimos inmersos en esa ciencia, también tengamos cierta confianza. Pero no se olviden, los que ya vivieron un tiempo acá en la Tierra, que hay muchas cosas que dijo la ciencia que después se tuvo que desdecir, ¿sí? Entonces, sabiendo eso, mirarla así, como si fuese una especie de adolescente en crecimiento, que todo lo que dice no es necesario creérselo, pero sí entiendo que a partir de esas cualidades que usa para la investigación, nos da una tranquilidad, ¿sí? Nos da
un aporte de conocimientos. La ciencia fue creciendo y fue develando el tema de estas dos esencias con la que está construido todo nuestro universo y de la que estamos construidos nosotros también. O sea, nosotros y lo que nos rodea está hecho de lo mismo. Estamos todos hechos de eso que llamamos materia, de esas pelotitas chiquititas que dan vuelta y que se juntan y se separan por diferentes motivos que ya veremos, y que arman todo lo que nosotros conocemos como el mundo material, ¿sí? Y junto con ese mundo material hay un mundo radiónico, ¿sí? Hay un mundo de ondas que nosotros lo usamos, que nuestra ciencia aprendió también a manipularlo como muchas energías, ¿no es cierto?, de las que están en nuestro universo. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen un aparatito con ustedes del cual emiten señales radiónicas y al cual les llegan señales radiónicas y están... ¿Saben de qué estoy hablando, no? Okay. Bien. Y están, bueno, como metidos en medio de todas esas emanaciones, ¿sí? O sea, hay un mundo de ondas que se comporta de una manera distinta a la materia. Se comporta de una manera distinta a la materia, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, si yo quiero prender una radio acá, cierro las ventanas, cierro las puertas, veo que no haya ningún espacio por donde pueda circular algo, y voy a prender la radio y voy a poder captar las frecuencias que pueda captar, ¿sí? Si estoy en la orbe de influencia de esas frecuencias, las voy a poder captar. Ahora, ¿cómo es que puedo captar algo cuando está todo cerrado? ¿Sí? ¿Alguna vez se lo preguntaron? Ajá, bien. Sí, se lo preguntaron. ¿Se lo respondieron? Sí. Bien, entonces, el mundo de las ondas se comporta de una manera diferente a la materia, ya que ellas pueden viajar a través de esos espacios que nosotros vimos cuando enfocábamos a 1.000.000 de aumentos, ¿sí? O sea, todo ese espacio que hay entre las moléculas es un espacio que le permite a ese mundo radiónico viajar por ahí y por lo tanto no lo detiene, ¿sí? Entonces, así como veníamos hablando del mundo material y de este mundo radiónico, ¿sí? El mundo radiónico, para nuestra física un poquito antigua, hablando de hace 30, 40, 50 años, ese mundo radiónico estaba conformado por lo que nosotros llamamos el espectro electromagnético, ¿sí? El espectro electromagnético es un espectro amplio. Ahí está canal 7, canal 9, canal 13, ¿sí? Está todas las emisoras de radio, está el campo magnético de la Tierra, está las emanaciones que están llegando desde el Sol, que saben que sin esas emanaciones del Sol nosotros no existiríamos. Bueno, y de esa manera podríamos decir que ese mundo radiónico es mucho más amplio que eso, ya que toda la materia está emanando radiaciones, a su vez que las absorbe y las emana, ¿sí? Entonces, nosotros somos seres materiales y nosotros también estamos emanando radiaciones y también estamos absorbiendo radiaciones. Y todas las cosas que nos rodean se comportan también de esa manera, porque están hechas de una materia que emana radiaciones y que recibe radiaciones. Por lo tanto, si hicimos estos niveles de observación, donde abro los ojos y veo lo que veo, le agrego 400 aumentos y veo ese mundo microscópico, le agrego el microscopio electrónico y veo ese mundo material, y si me pongo unos anteojos para ver radiaciones, ¿qué podría ver? ¿Sí? O sea, ustedes se imaginan qué sucedería si nosotros tuviéramos ojos para ver radiaciones. Bueno, perdón, tenemos ojos para ver radiaciones, porque nosotros vemos una parte del espectro electromagnético. O sea, lo que nosotros estamos viendo es cómo rebota la luz
en cada una de las cosas que estamos viendo. Y eso nos impacta en la retina, que son unos sensores a ondas electromagnéticas. Ahora, ¿vemos todas las ondas electromagnéticas? No, vemos un pequeño espectro de ellas, que es lo que nosotros llamamos la luz visible, ¿sí? Ahora, se puede ver más allá. Por ejemplo, lo que nosotros llamamos la luz visible tiene el espectro del arco iris. O sea, vemos del rojo al naranja, al amarillo, al verde, al azul, al violeta, y ahí se termina. Entonces, el espectro electromagnético podría crecer hacia los infrarrojos y hacia los ultravioletas. Entonces, ¿nosotros vemos los infrarrojos y vemos los ultravioletas? Bueno, en general decimos que no, pero parece que hay gente que sí, ¿sí? Y entonces, a esa gente que ven un espectro un poco mayor que lo que vemos nosotros, los llamamos videntes, ven una serie de cosas que nosotros no vemos, ¿sí? Y esto después vamos a desarrollarlo un poco. Ahora, estamos de nuevo con los anteojos para ver radiaciones. Yo me pongo los anteojos y digo, la Tierra emana unas radiaciones que están viniendo desde acá. Todos los astros con el Sol están emanando una lluvia de radiaciones que está llegando acá. Cada uno de ustedes es una bola de energía que está emanando radiaciones, ¿sí? Deben haber visto alguna película que había uno que para mirar de noche se ponía unos anteojos para ver rayos infrarrojos que emanan de nuestro cuerpo. O sea, infrarrojos pertenece al espectro electromagnético y sigue perteneciendo al espectro lumínico. Entonces, cuando uno dice somos seres de luz, sí, somos seres de luz. O sea, estamos emanando rayos lumínicos, ¿sí? Bien. Y entonces, todas estas radiaciones tienen una forma de comportarse y están todas de alguna manera enredadas entre sí. Entonces, nosotros podríamos decir, claro, hay un campo de energía en el que nosotros estamos metidos. Yo diría, no, nosotros somos parte del campo, ¿sí? Estamos totalmente inmersos, pero interactuando porque somos parte de ese campo, porque somos parte de lo mismo, ¿sí? Ahora, el hecho de ser parte de lo mismo, lo que quedaría por esclarecer es, y entonces, ¿qué es la materia? Y esto fue lo que fue respondido en estos últimos 100 años, ¿sí? Donde un muchacho llamado Einstein, en 1905, hizo la teoría fotónica. Estamos hablando de hace más de 100 años, ¿sí? Nosotros todavía estamos acá presentando esto como una novedad. Y este muchacho ya lo sabía, ¿sí? Entonces, él lo que hizo con sus experimentos y las cosas que contó, tienen que ver con que él dijo que materia y onda son dos cosas intercambiables que dependen del medio en el que se encuentren, ¿sí? Y en 1925 apareció otro muchacho llamado Planck, y este señor fue el que hizo la teoría cuántica. Y la teoría cuántica va para el otro lado, por eso no andaba bien. Y para hablar de la teoría cuántica, ya conté todo lo que tenía que contar, y entonces vamos a mirar esto y vamos a decir, claro, la física newtoniana, ¿sí? Ese otro muchacho parece que tenía una personalidad un poco complicada, no le gustaba hablar mucho con nadie, estaba todo el día haciendo cuentas, ¿no? Pero bueno, él un día se presentó, se imaginan lo que era el 1700, quiénes eran el poder dominante, a quién no había que provocar y con quién había que hablar y decirle, bueno, yo voy a hablar hasta acá y de acá para allá no me voy a meter porque me meto en un lío, ¿no es cierto? Y entonces Newton lo que dijo es, él comprendió el mundo de esas pelotitas chiquititas y dijo, eso que nosotros llamamos materia, vamos a ahondar en ello, vamos a comprenderlo, vamos a medir su masa, vamos a medir las fuerzas
con las cuales se mueve, y de esa manera vamos a entender el funcionamiento del mundo en el que nosotros vivimos. Y él hizo las cuentas para explicar cómo el Sol era el centro de nuestro sistema solar y cómo los planetas estaban orbitando. Y esto dio la posibilidad de empezar a hacer ciertas previsiones, ¿no es cierto? O sea, si uno conoce cómo funcionan las cosas, puede empezar a hacer previsiones. Previsiones quiere decir que uno puede como adelantarse al futuro, que vieron que nos gusta mucho hacer eso. No sé si alguna vez prendieron la televisión y vieron el noticiero o esos debates a donde hay siempre un periodista preguntándole a alguien que tiene que ver con si sabe lo que va a pasar en el futuro, ¿no es cierto? Y bueno, lo que sucedió con Planck, cuando él dice, les voy a traer la teoría cuántica, él lo que dijo es que nosotros vivimos en un enredo energético. Eso que nosotros vimos cuando nos pusimos los anteojos es algo que si yo miro de esta manera, pareciera que el mundo de la materia está metido, en el enredo, ¿sí? Pero lo que sucedió, lo que encontraron en estos últimos 100 años, es que entraron en la materia, entraron en los electrones, en los neutrones, en los protones. ¿Y qué encontraron? ¿Qué había en esas pelotitas? Todos les gusta pensar en que había pelotitas más chiquitas. Sí, pero no, esto era así. Por ejemplo, si yo digo, ¿ustedes se pueden imaginar acá un tornado? ¿Sí? No hay polvo, el tornado que está acá no levanta nada, y entonces yo le digo, hola Toti, ¿cómo estás? Y me quiero acercar a ella y me choco con una fuerza que no me deja pasar. Bien, esto fue lo que encontraron adentro de estas pelotitas. Encontraron fuerzas condensadas en ese tamaño, y entonces no eran duras. O sea, la dureza la tienen por la sensación que nos dan a nosotros, ¿sí? O sea, yo estoy acá parado, arriba de un primer piso, y no me caigo o no me fusiono con el piso, porque mis tornaditos no se juntan con los tornaditos del piso, ¿sí? Bien, y entonces, de esta manera, nosotros tenemos esta sensación de vivir en este mundo material y de poder manipular todas las cosas materiales y de poder ver cómo se juntan, cómo se separan, cómo se arman ciertas aleaciones. Y imagínense todo lo que pasó en este mundo para llegar a decodificar lo que nosotros llamamos la tabla de los elementos, ¿sí? Donde encontramos todas las moléculas que están en este mundo, en donde nosotros vivimos, y también se entendió la variabilidad de estas moléculas, porque, por ejemplo, que yo diga el hierro puede estar en estado férrico o ferroso, ¿qué quiere decir? Que tiene un electrón más volando. ¿Y por qué a veces tiene un electrón más y a veces tiene uno menos? ¿Y quién se lo da? ¿Y de dónde lo saca? O sea, todo ese mundo que fue dilucidado a través de la química, porque así es como lo llamamos. Cuando hablamos de estas cosas hablamos de la física, ¿sí? Cuando hablamos de las otras hablamos de la química, y parecía que eran dos mundos diferentes, ¿sí? Ahora, si en realidad estas pelotitas son parte de esas fuerzas energéticas que están influyéndonos a nosotros, el planteo de cómo es la molécula desde el punto de vista cuántico es este: no hay nada. O sea, lo que hay es un enredo energético, ¿sí? Bien, entonces, el concepto cuántico de la trama en la que vivimos es el enredo. Y el enredo quiere decir que estamos metidos en una trama energética, todo eso que se encontró, que ya el vacío no existe, que está la materia negra y que sobre eso están los campos magnéticos de los astros y los campos magnéticos de las cosas. Bueno,
de alguna manera, esta pintura de Alex, que lo deben conocer muchos, ¿sí?, es una manera de representarlos. O sea, todo lo que nosotros conocemos como materia es un montón de energía condensada en esas pelotitas, metidas en este enredo, al cual todo pertenece a todo y es intercambiable y es de alguna manera modificable. Y lo que me gustaría contar con respecto a la modificación, bueno, antes de contar lo de la modificación, vamos a hablar de esto, que es cómo las ondas, ¿sí? ¿Cómo anda, Cris? Cómo las ondas se comportan cuando hay un encuentro entre ellas, ¿sí? Entonces, si, por ejemplo, acá hay un gráfico donde dice que acá viene una onda y acá viene otra onda, ¿sí? Y entonces estas dos ondas tienen la posibilidad de armar una onda más grande, ¿sí? Y esto es lo que se llama una interferencia constructiva. Lo podríamos hacer si yo, por ejemplo, me paro con dos piedras en la mano, las suelto al mismo tiempo, generan en un charquito que hay acá abajo unas ondas y cuando se encuentran se arma una onda más grande, ¿sí? Alguna vez lo habrán visto, que pasa el barco por acá y la lancha por acá y sucede eso, ¿sí? Ahora, si yo en vez de tirar las dos piedritas al mismo tiempo, primero tiro una y después tiro otra, me voy a encontrar con que vienen dos olas así y cuando se encuentran desaparecen, ¿sí? Son dos fuerzas que se compensan entre sí y dejan de estar. Bien. Y esto es lo que se llama interferencia destructiva. Yo no le pondría esa connotación constructivo o destructivo porque pareciera que una es buena y la otra es mala. Pero no lo miremoslo más allá del bien y del mal a esto. Entonces, están estas dos formas de comportarse y vamos a la que sigue. Y bueno, Einstein dijo, el campo es el alma que gobierna a la partícula. O sea, todo lo que está pasando en el mundo material está directamente relacionado con lo que está pasando en el medio. Esto es como si yo dijera, ¿yo podría existir si no estuviera el enredo? No, yo soy parte del enredo y depende a lo que le esté sucediendo al enredo, lo que me va a estar sucediendo también a mí, ¿sí? Bien, entonces, un ejemplo simple para hacer en casa, uno podría decir, bueno, agarro un puñado de limaduras de hierro, las tiro sobre un papel y veo una forma. Las junto de nuevo, las tiro de nuevo y veo otra forma, ¿sí? O sea, y cada vez que la tire me voy a encontrar con otra forma. Ahora, si a este experimento yo le agrego que le pongo un imán y tiro todas esas limaduras de hierro, voy a ver que arman una forma, ¿sí? Y cada vez que yo saque las limaduras de hierro y las vuelva a poner, voy a encontrarme con que arma la misma forma. Por lo tanto, la materia más el campo dan estructura, ¿sí? Y esto, o sea, el hecho de nombrarlo de esta manera, me gustaría decir la cantidad de biólogos, ¿sí?, poniendo a la cabeza a Rupert Sheldrake, que se han dedicado a estudiar lo que se llaman los campos mórficos, ¿sí?, los campos morfogenéticos. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Nosotros, observadores de la naturaleza, la miramos y muchas veces decimos, ¿qué es un riñón? Y es algo parecido a un poroto. ¿Qué es un poroto? Y es algo parecido a un riñón. Y esa hoja de ese árbol tiene forma de corazón. O sea, estamos todo el tiempo viendo que hay un montón de formas que la naturaleza repite con ciertas variabilidades, pero estamos nosotros con el ojo acostumbrado a ver esas formas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo digo, sí, miro un árbol y miro los bronquios y digo, sí, es un árbol. Se abre uno, que después se abren dos, se abre uno, que después se abren dos, y así se conforma el árbol y se conforma el árbol bronquial. Entonces, hay montones de formas en nuestra naturaleza que los biólogos, al observarlas, dijeron,
che, acá debe haber una trama que está dándole forma a todo esto. Bien, y vino toda la teoría de los campos mórficos y todo ese desarrollo. Bien, ahora, esto ya lo dijimos, ¿no? La primera frase, toda molécula crea ondas. O sea, eso que tiene un núcleo con protones y neutrones, con los electrones volando, eso que está en movimiento está creando ondas en el espacio. Por lo tanto, todos los seres vivos y todas las cosas estamos emanando ondas y a su vez estamos recibiendo ondas. Somos sistemas energéticos abiertos. Ahora bien, salimos de la dimensión molecular, que es la de 1.000.000 de aumentos, y entramos en la dimensión celular. Toda célula tiene un campo eléctrico positivo y negativo por la diferencia de potencial. ¿Esto qué quiere decir? Que una célula es un ser vivo, ese ser vivo tiene una bomba, ¿sí? Como la que tenemos en casa para subir agua, bueno, pero él lo que hace es que maneja dos iones, ¿sí? Al potasio y al sodio, generando una salida mayor de uno con una entrada menor del otro. Y entonces esto crea una diferencia de potencial por las cargas que tienen esas moléculas, que hace que cada célula tenga 1.4 voltios. ¿Sí? 1.4 voltios. Yo vivo en una comunidad de 50 trillones de células. ¿Sí? Y cada uno de ustedes es una comunidad de 50 trillones de células. Si cada una de ellas tiene 1.4 voltios, nosotros somos 70 trillones de voltios. Bien, ¿pasamos? Entonces, estamos todos afectados por los campos, es una manera de decirlo. Somos todos el campo, y el campo afecta sus fuerzas entre sí y va haciendo movimientos de todas estas ondas y va creando lo que se va creando. Ahora, curar con las manos tiene este fundamento y lo vamos a desarrollar, pero para desarrollarlo va a ser necesario que construyamos algunos conocimientos, que puede ser que algunos los tengan, pero vamos a hacer como una especie de síntesis para poder hablar del impacto de estas ondas en el funcionamiento humano. ¿Sí? Bien.